Damos inicio a este tercer encuentro del programa de jubilación activa que inició en el 2019 en coordinación conjunta entre la segunda cátedra de Psicología del Trabajo, el profesor Alonso, en la que Paula Armida y yo somos docentes. En este ciclo presentaremos la tercera charla, que es Manejo de Estrés, Reflexión y Herramientas. ¿Sí? Con ustedes la disertante hoy va a ser Paula Armida, y le vamos a pedir que presenten o que tengan a mano hojas y marcadores, porque vamos a hacer una actividad al finalizar la exposición de Paula. La idea es que iniciamos con una exposición y al final, a los últimos 10 minutos finales, vamos a dejar para charlas y para consultas que a ustedes les parezca compartir a través del muro de Facebook, a través del chat. ¿Sí? Bienvenida, Paula. Bueno, muchas gracias, Sandra. Y bueno, arrancamos con la exposición, se seguirán sumando probablemente en un ratito los demás compañeros. Como decía Sandra, este es una charla dentro de un ciclo, ¿sí? La charla que puntualmente vamos a abordar hoy es esta, de manejo de estrés y reflexiones y herramientas vinculadas al estrés. La propuesta un poco de hoy es recorrer estos tres ejes que les estamos presentando aquí a continuación. Vamos a abordar un poco el vínculo que tiene el estrés y la salud, cuál es el impacto del estrés sobre la salud de las personas, poder pensar también cuáles son las situaciones que nos estresan y hacia el final poder analizar estrategias que nos van a ayudar en el manejo del estrés e inclusive, como decía Sandra, si el tiempo nos lo permite, que esperemos que sí, algunas estrategias concretas, ¿no? A través de un ejercicio que Sandra nos va a proponer. Bien, arrancamos entonces. Les trajimos como un primer disparador esta filmina que tiene diferentes imágenes, ¿sí? Nos surgió un poco la pregunta cuando estábamos preparando esta charla, ¿qué es el estrés? ¿No? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de estrés? Que es un término que se utiliza bastante, ¿no? Esta frase es como estoy estresado, estoy quemado, esto me estresa. Bueno, ¿qué estamos queriendo decir? Estas imágenes las sacamos del buscador de Google. Uno pone estrés y aparece todo esto, ¿no? Son imágenes muy variadas. ¿Qué vemos en las imágenes? Vemos personas discutiendo, vemos gente que se agarra la cabeza, vemos un montón de tránsito, embotellamiento, una persona que está preocupada ahí mirando a la ventana. Y todas estas imágenes de alguna manera se vinculan, ¿no? Con el estrés. Google tiene razón cuando al poner estrés nos aparece todo esto. Pero representan distintas cosas. Podemos pensar en primer lugar que algunas de estas imágenes dan cuenta de algunos factores o elementos que nos pueden generar estrés. Por ejemplo, el tránsito. Todos los que vivimos en ciudad o en zona de mucha gente y mucha cosa, sabemos que el tránsito es un factor de estrés, los embotellamientos, son cosas que nos estresan. Pero también entre las imágenes vemos muchas que son que están más vinculadas a las reacciones que se dan frente al estrés. Por ejemplo, estas parejas que están discutiendo, ¿sí? El enojo, la preocupación son reacciones que se dan frente a una situación que nos estresa. También consecuencias, el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Una consecuencia que puede empezar a afectar nuestra salud, que también es un tema sobre el que hoy vamos a hablar, como les decíamos recién. Entonces, cuando hablamos de estrés, popularmente y sin pensar mucho, estamos hablando de un montón de cosas que se confunden. Y un poco nuestra propuesta del día de hoy era poder clarificar para desde ahí poder pensar estrategias, ¿no? Porque si lo pensamos como un todo es muy difícil poder analizar cómo operar para estar mejor frente a estas situaciones. Entonces, para seguir un poco esta idea, intentando clarificar conceptos, les trajimos un primer ejercicio que si bien estamos con un poco de delay entre lo que nosotros transmitimos y el Facebook, nos gustaría que nos escriban y nos contesten un poquito
qué piensan de esto que les proponemos. Vamos a imaginarnos que estamos un día caminando, haciendo un paseo por la naturaleza, cosa que los que vivimos justamente en las grandes ciudades nos encantaría, sobre todo en este contexto de encierro, estar encerrados con naturaleza sería un no encierro, pero bueno, no es lo posible en general. Pero imaginemos que estamos paseando por la naturaleza, vamos caminando, y que nos encontramos unos pajaritos hermosos, de colores, haciendo unos sonidos encantadores que nos relajan. Seguimos nuestro paseo, nos encontramos con esta ardilla que tiene un caramelo en la boca, o sea que no es una ardilla tan lejana a la ciudad porque anda con un caramelo que se robó, que se está por ahí comiendo, quizás son los bosques de Palermo, pero si son los bosques de Palermo, de repente nos encontramos con algo preocupante para que sean los bosques de Palermo. Nos encontramos con un león que viene hacia nosotros. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes con esta imagen? ¿Qué piensan de esta historia? ¿Qué sienten en sus cuerpos en este momento? Escriban un poquito eso, vamos a leer respuestas, a ver si se animan a hacer este ejercicio. Vamos a esperar que recién llegó la imagen sí. Bien. del león. Recién pasamos de la ardilla al león, así que ahora el vamos delay a ver. También es un estresor. Sí. Vamos a ver qué nos contestan. A ver. Bien, a ver, ¿qué sienten cuando ven a este león? ¿Qué es lo que ven ahí? A ver si alguien nos contesta. Si no, nos contestamos solas, porque nosotras nos contestamos solas si nadie nos contesta. Pánico, bien. Eso es autopreservación, sentir pánico. Ansiedad, bien. Todas estas son emociones. ¿Qué más? ¿Qué otro registro tienen en su cuerpo? ¿Qué se despierta en el cuerpo de uno cuando uno ve un león? Tensión, miedo y temor aparece acá también, como miedo y temor. Tal cual. Ansiedad, pánico, miedo, sigue prevaleciendo como la primera reacción. El miedo, bien. Bueno, podríamos decir cuidado y responsabilidad, terror. Cuidado. Claro, podríamos decir que todo esto es terror, tal cual, es sano que esto aparezca, ¿no? Menos mal, porque si nos quedáramos quietitos, maravillados de la presencia del león, sonamos. ¿Por qué? Porque el león nos come, ¿sí? O nos ataca al menos, no sabemos si nos come, pero que nos ataca seguro. Entonces, justamente, todo esto que sentimos, la mayoría contestó más sentimientos, ¿no? Y sensaciones, pero quizás también sentimos un correlato corporal, un calor interno, ¿sí? Latidos fuertes, nuestra respiración que se acelera. Todo esto está vinculado... Perdón, Paula, Sí. El cuerpo se pone en alerta, están diciendo. Perfecto, También. exactamente. El cuerpo va a querer acción, va a querer huir, o bien podría querer atacar si tuviéramos los elementos, pero como el león tiene dientes fuertes y estamos desprovistos, porque estábamos solo viendo ardillitas, nos retiramos como muestra la imagen y huimos, ¿no? Bueno, todo esto que ocurrió y que estamos relatando en este pequeño y breve ejercicio tiene que ver con el estrés. Entonces vamos a desarrollar un poquito toda esta idea. En primer lugar, pudiendo preguntarnos qué es el estrés, de qué estamos hablando. Y a grandes rasgos, si bien existen muchísimas definiciones y enfoques, podemos decir que varias tienen en común esta idea de definir al estrés como un estado, ¿sí? Un estado que está caracterizado por un sentimiento de tensión. Y este sentimiento de tensión justamente surge como consecuencia o respuesta a una determinada situación que nos alerta. En el ejercicio que veíamos recién, la alerta que recibió nuestro cuerpo, que fue la aparición de este tremendo león cerca nuestro. Esta situación, esta alerta, activa muchísimas reacciones que son las que traen como consecuencia esto que ustedes describieron. Miedo, calor, latidos de corazón fuerte, alerta. Todo lo que sentimos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y tantas otras cosas que se despiertan más allá de esto, las vamos a detallar en un ratito. Como respuesta, ¿sí? Lo que podemos empezar a pensar es que a la tensión que nos generó la presencia del león, nosotros huimos. Entonces, podríamos decir que todas estas sensaciones corporales, estos sentimientos que tuvimos, fueron útiles y necesarios. Son los que nos llevaron a huir.
Entonces, a ver, ¿el estrés es bueno? Sí, podríamos decir que es bueno, que a veces es bueno, porque nos ayuda, por ejemplo, a cuidarnos y controlar posibles peligros. Si estamos caminando por la calle en la ciudad, vamos a algo más urbano, en la oscuridad y no hay nadie, estamos alertas porque sabemos que puede haber algún peligro. Y esta alerta es la que nos permite que si ese peligro se convierte en real, podamos salir corriendo. También lo podemos pensar en relación a cuestiones que no son peligrosas por sí, ¿sí? Por ejemplo, tengo que preparar esta charla o tengo que preparar una fiesta, y eso también me tiene alerta, ¿sí? Y esta alerta es justamente esta situación que me estresa un poco, puede ser algo que me permita activar y hacer cosas, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos hablando de pequeños ejemplos que tienen que ver con el estrés agudo, ¿sí? Un estrés que aparece en el corto plazo y luego desaparece. En principio, también podemos empezar a pensar que el estrés podría llegar a convertirse en negativo. Y esto se va a dar justamente cuando el estrés se vuelve crónico, no agudo, como lo que decíamos recién. Es decir, cuando el estrés es algo que persiste a lo largo del tiempo. Convivir con esta tensión lleva inclusive a que nos acostumbremos a la tensión y por lo tanto hasta no nos demos cuenta de lo tensionados que nos sentimos. Y esto es complejo por todas las consecuencias que puede traer sobre la salud. Ahora bien, antes de meternos en el detalle de cuáles son estas consecuencias, también nos parecía interesante poder pensar qué es lo que nos estresa, qué causa estrés, ¿sí? Y podemos decir en primer lugar que pensamos que no existe una sola respuesta a esta pregunta. Hay muchas situaciones, elementos o factores que nos pueden generar este estado de alerta. Y de hecho, hasta podríamos pensar que para algunos puede ser estresante una situación que para otros no. Muchos estudios intentaron demostrar y armar listados de situaciones sociales que pueden resultar estresantes. Uno de ellos es el estudio de Holmes y Rae, que elaboró en esta tabla que se ve obviamente súper chica, pero bueno, yo se las voy a detallar y también hay muchísima más información, si quieren buscar, es un estudio muy conocido que se hizo en el año 1967 y los autores lo que propusieron básicamente es poder confeccionar un listado, un ranking de las situaciones sociales más estresantes para las personas. En este estudio lo que notaron es que sobre todo los primeros lugares de las situaciones más estresantes son todas aquellas que están asociadas a lo que es la muerte o la separación de los seres queridos y también a los problemas de salud propios o de los seres queridos. Y dentro de este ranking, sí, suena raro decir ranking porque no es positivo, sino que son las cosas que más estresan, pero bueno, básicamente para decirlo así popularmente es un poco lo que hicieron. Dentro de este ranking, una de estas situaciones que acá les marqué en rojo, que ellos encontraron como muy estresante, es la jubilación. ¿Por qué traemos esto? Bueno, porque nos parece que es un ejemplo muy útil para poder pensar el tema que nos convoca hoy, y además, como saben, esta charla se enmarca en un programa que es el de jubilación activa, ¿sí? Y estudios de este tipo que han demostrado que la jubilación, que el dejar de trabajar, podría ser estresante y podría generar efectos en la vida y en la salud de las personas, son los que en algún momento incentivaron a que se generen programas de preparación para la jubilación, como el que desarrollamos dentro de este programa. Sin detenernos tanto en esta temática, que no es quizás la que nos convoca, sí les traje como algo más para que podamos pensar. Bueno, en su momento, hace muchos años, yo hice mi estudio de doctorado sobre la temática de jubilación y les traje algunos resultados pequeños que me parece que pueden ejemplificar muy bien cómo la jubilación u otros sucesos vitales podrían resultar estresantes para las personas. En este estudio particular que hice para mi doctorado, una de las cosas que encontré es que las personas podían percibir a la jubilación como estresante o no, de acuerdo a diferentes características y variables.
Dos de ellas que les traje hoy para pensar son las redes de apoyo social y los significados acerca de la jubilación, ¿sí? Las personas, si contaban con vínculos afectivos con los que estuvieran satisfechos, como los vínculos de amigos, de familias, de excompañeros de trabajo, o bien si significaban a la jubilación de una forma positiva, generalmente tenían un efecto de la jubilación mejor sobre su vida. Pero muchas otras personas no. Muchas otras personas enfermaban al momento de dejar de trabajar o durante el primer año luego de haber dejado de trabajar. ¿Por qué enfermaban? Bueno, probablemente porque la jubilación había significado una ruptura muy grande en sus vidas y no contaban con recursos para afrontar esto. Y dentro de los recursos estamos hablando también de estas redes de apoyo social, ¿sí? Un vínculo y un entorno que apoye a las personas al momento de dejar de trabajar. Entonces, en este ejemplo lo que estamos viendo es que justamente un suceso o un evento puede ser estresante o no para una persona y puede generar efectos en la salud o no en una persona, de acuerdo a un montón de variables que tienen que ver también con cómo puede afrontar esa situación. Y justamente recién empezábamos a hablar un poco de esta idea del efecto en la salud, ¿sí? Del enfermar, por ejemplo, con la jubilación. Y nos gustaría poder desarrollar un poco esta idea, ¿sí? El estrés, sabemos, puede tener diversos efectos sobre nuestros cuerpos. Cuando aparece una señal de amenaza, como la que veíamos recién del león, ¿sí? O como puede ser una situación social, como la muerte de un familiar, como el perder un trabajo, como inclusive hasta el mudarnos, ¿no? Ni siquiera tenemos que pensar en algo súper extremo. El mudarse es algo que mucha gente hace muy frecuentemente y es un suceso vital y social extremadamente estresante, y esto también está estudiado. Entonces, se activa frente a esa situación un montón de mecanismos en nuestro cuerpo. No nos vamos a poner técnicos y detenernos en grandes detalles porque no queremos que esta charla se vuelva tediosa, muy por el contrario, pero sí vamos a decir que estas señales que se activan en nuestro cuerpo hacen básicamente que se empiecen a emitir en grandes cantidades dos hormonas que suelen estar, digamos, presentes en nuestros sistemas, que son la adrenalina y el cortisol. La adrenalina es una hormona que tiene bastante publicidad y sabemos de qué se trata, y el cortisol quizás también alguna vez escucharon hablar de él, porque se lo suele denominar la hormona del estrés. Todo esto, ambas hormonas y todo lo que esto genera, se activa para que frente al peligro nosotros podamos huir o luchar. Estas son reacciones corporales primitivas, ¿sí? Que no tienen que ver quizás con el ser humano tal como es hoy en una sociedad y con un montón de situaciones sociales, sino que tiene que ver con lo más primitivo. De hecho, este fenómeno está estudiado en muchísimas especies animales, ¿sí? No es solo algo exclusivo de nosotros los seres humanos. Entonces, en el ejemplo del león que veíamos al principio de esta charla, estaba claro que si nos quedábamos, el león nos iba a comer, ¿sí? Teníamos que irnos. O si hubiéramos tenido una lanza, podíamos quedarnos para defendernos. No me gusta pensar en esa alternativa porque me da lástima el león, así que prefiero pensar que huimos y que todos estamos vivos y que nadie murió y todo continúa. Ahora, una vez que nos escapamos, ¿sí? Nos refugiamos en una cueva, estamos tranquilos, el peligro ya pasó. Se supone que si esto fuera así, toda esta activación hormonal de la que estábamos hablando recién se debería calmar, todo debería volver a su estado natural y normal, ¿sí? Porque ya estamos a salvo, ya no hay peligro. Pero esto a veces no ocurre. A veces nuestro cuerpo no deja de emitir una señal de alerta. Y esto es lo que hace un ratito nosotros denominábamos estrés crónico, cuando nuestro cuerpo no para de emitir estas señales. Y esta situación trae muchísimas consecuencias sobre nuestra salud. La presencia de mucho cortisol lleva a que, por ejemplo, nuestro azúcar en sangre sea alta,
¿sí? También lleva a que aumente nuestra presión arterial. Imaginemos si esta presencia de cortisol se extiende en el tiempo y nuestra sangre empieza a tener normalmente mucho azúcar, ¿sí? Y tenemos muchísima presión arterial. Nos damos cuenta, las consecuencias van a empezar a aparecer diversas patologías. Este es un tema de muchísimo interés y hay muchas disciplinas que lo estudian. Una de ellas, se los puse acá en la filmina, es la psiconeuroinmunoendocrinología, nombre complicado, ha elegido la disciplina. Hay muchísimas otras, también están las neurociencias, por ejemplo, que es bueno, algo que hoy en día se habla bastante, ¿no?, de esta disciplina, pero bueno, basándonos quizás un poco en la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que propone esta disciplina tiene que ver justamente con poder analizar cuáles son esas activaciones desreguladas que se dan en el organismo cuando el estrés es crónico, que son activaciones a nivel psicológico, neurológico, inmunológico y endocrinológico, entre otras. Entonces, el estrés crónico se asocia a determinadas patologías, como puede ser la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, problemas de piel y muchísimos otros. Y también el estrés prolongado puede afectar la memoria y la atención, que es un tema que desarrollábamos en el encuentro anterior, ¿sí? Cuando estamos en una situación de estrés, probablemente se ve afectado gran parte de nuestras funciones cognitivas. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, de todas estas enfermedades que nombramos recién, como depresión, hipertensión, diabetes, ¿siempre estas enfermedades se deben al estrés? No, no siempre, ¿sí? Hay muchísimos factores que intervienen. No podemos pensar a la enfermedad como algo que está causado solo por un factor, no, las enfermedades se ponen en juego y se desarrollan o no por una diversidad de factores que intervienen, inclusive hasta los hereditarios, o sea, imagínense que ni siquiera es lo que elegimos, muchas veces es lo que traemos. Se deben a muchos factores las enfermedades, pero sí tenemos que saber que el estrés y las formas de vida, los hábitos, estilos de vida y de otras cuestiones que podemos elegir y sobre lo que podemos operar, pueden influir en el desarrollo de las patologías, por lo cual tenemos que estar atentos. Ahora bien, todo esto que estamos desarrollando son señales en nuestra salud, ¿sí? Ya en forma de patología o enfermedad. Nos preguntamos, ¿no? Probablemente se lo estén preguntando ustedes, ¿cómo prevenimos esto? ¿Existe una forma de prevenir? Bueno, sí y no. Hay cosas que sí podemos hacer nosotros para evitar el llegar a una enfermedad, un cuadro patológico determinado. Y hay otras cosas que no, que están por fuera de nuestro control. Entonces, lo primero y principal cuando pensamos en lo que es la prevención es poder estar atentos a distintos síntomas, ¿sí?, que pueden aparecer. Y nos pueden estar dando cuenta del estrés crónico, de la presencia de estrés crónico. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, los dolores frecuentes, la dificultad de concentración, las contracturas, el cansancio, tener cambiado nuestro ciclo de sueño, sentir malestar estomacal, hacer un uso excesivo de alcohol u otras drogas para relajarnos, y la pérdida o el aumento de peso. Todos estos son síntomas que pueden estar asociados a la presencia de estrés crónico. Entonces, si tengo alguno de estos síntomas o signos, ¿qué hago? Bueno, en primer lugar, si podemos, hacer un análisis propio, ¿sí? Y fijarme si yo me doy cuenta si este cambio, o la presencia, digo, la aparición de este síntoma, está asociado a algo en particular sobre lo cual yo pueda reflexionar. Puede que a veces me dé cuenta de qué es lo que me estresa y puede que otras veces no me dé cuenta de eso. Y en este punto, algo en lo que siempre hacemos hincapié, que es en el saber pedir ayuda,
¿sí? A mi gente cercana, a mis amigos, a un médico o un psicólogo. Estar acompañado es fundamental. Lo mencionábamos recién en el ejemplo de la jubilación, ¿sí? Cómo la calidad de nuestros vínculos sociales hace que la jubilación pueda ser un evento tremendamente estresante y con consecuencias para la salud, o un evento que es un suceso más en mi vida y a partir de lo cual puedo construir otra cosa. Si yo puedo detectar qué es lo que me estresa, quizás hay algún cambio que esté dentro de mis posibilidades hacer. Se me ocurría pensar también en el contexto actual, ¿no? Que es un contexto que podríamos decir que es bastante estresante, donde todo el tiempo nos estamos enterando, por ejemplo, de números que son alarmantes y que seguramente nos angustian, nos preocupan. Y lo que yo pensaba es, si yo me doy cuenta que cada vez que estoy viendo el noticiero me angustio, bueno, quizás tengo que regular un poco cuánto noticiero veo, ¿sí? Si me doy cuenta que por ver el noticiero me voy a dormir y después no me puedo dormir y estoy dando vueltas, bueno, quizás no tengo que ver televisión antes de irme a dormir, porque me enfrento a esta realidad que claramente está, pero que no suma nada que yo me vaya a dormir angustiado con eso, cuando, bueno, es la realidad que no elegimos. Es decir, con esto estamos diciendo que es importante, si uno detecta algo de esto, poder intentar parar, pensar, analizar, si yo tengo los recursos para poder alejarme de esto que me estresa o afrontarlo de otra forma, si no puedo alejarme. Y si no tengo forma, intentar pedir ayuda, ¿sí? A nuestro entorno o a profesionales que nos puedan ayudar a mejorar nuestra situación y nuestra calidad de vida. Y en este punto, algo que Sandra desarrolló en charlas anteriores, que me parece también súper importante, que es justamente Juli, el... perdón, Sí, sí, sí. perdón, sí, quedan 10 minutos, ¿sí? Como para Perfecto, que sí, sí, ya vaya estoy para. cerrando para Sí, que sí. podamos hacer el ejercicio también. Pero bueno, esta idea, ¿no? De poder pedir ayuda, ¿sí? Poder autorizarnos a pedir ayuda, no sentir que somos más vulnerables por pedir ayuda, no sentir que somos menos activos por necesitar ayuda. Esto puede pasar en cualquier momento de la vida, más allá de la edad, y está bien y es válido, y es hasta un acto de grandeza saber pedir ayuda y no esperar a estar tirado en el piso, ¿no? Para que vengan a socorrernos. Es grandeza poder hacer eso. Bien, y también podemos pensar en determinadas estrategias concretas, y para esto Sandra ahora nos va a traer, nos va a proponer un ejercicio para que cada uno de nosotros haga en sus casas, que me parece que es súper importante poder desarrollar estas estrategias. Te cedo la palabra, Sandra. Bueno, muchas gracias. Uno siempre apunta a cambiar ciertos hábitos, o como decía Paula, bueno, si me siento que me voy a angustiar mucho, no me voy a dormir viendo lo último que veo es una noticiero, sino a lo mejor puedo ver una película, escuchar música. Son pequeñas acciones que puedo realizar. También un ejercicio cognitivo que les voy a proponer, por eso les pedía que tomen una hoja y una lapicera, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio, ustedes lo pueden hacer después con mayor profundidad y con algunas otras cuestiones. Vamos a agarrar una hoja y la vamos a dividir en 3 columnas, ¿sí? En la primera columna voy a anotar como título lo que me estresa, ¿sí? Y voy a tratar, bueno, por eso decimos que era un pequeño ejercicio, porque vamos a hacer 3 opciones o 3 estresores, nosotros lo llamamos en psicología, pero vamos a que ustedes lo traduzcan como situaciones que me estresan, momentos que me estresan, ¿sí? Y que puedan identificar ese tipo de estrés. En una segunda columna les proponemos que pongan cuál es su reacción actual, ¿sí? Y la tercera columna les proponemos que pongan como título nueva reacción, ¿sí? Entonces, no sé si se ve porque está medio clarito, pero bueno, ponemos lo que me estresa, mi reacción y nuevas reacciones. Lo venimos conversando y venimos viendo que nosotros tenemos un abanico de sentimientos y de emociones.
y como también de reacciones. Entonces, ¿cómo puedo pensar mis reacciones o las cosas que me estresan de otra manera? Es un ejercicio cognitivo, ¿sí? Es una reflexión cognitiva que tengo que hacer. Te va a decir, bueno, sí, es fácil, escribirlo escribo, pero después, ¿cómo lo hago? Bueno, la propuesta es esta. Nosotros le podemos recomendar como grandes facilitadores para bajar el estrés, que escuchen música, que vean algo de televisión, que recurran al humor. Estas son cosas que no es novedoso, pero muchas veces no hago nada de esto. Y eso también es algo de lo que nosotros le venimos proponiendo. Activar con alguna situación que sabemos que a cada uno le hace o lo relaja diferente. Pero mucha gente a veces está tan estresada que ni siquiera recurre a esas cosas que le hacen bien. Entonces, la propuesta es, en este ejercicio, identificar al menos 3 elementos que me estresan o situaciones que me estresan. ¿Cómo reacciono? Hay gente que le prevalece el enojo, hay gente que le prevalece la angustia, hay gente que prevalece la huida, como decía Paula, frente a un estresor tan grande, y hay gente que directamente se le va el cuerpo, ¿sí? Y enferma porque no tiene estos recursos o están agotados estos recursos que tenía. Bueno, la nueva reacción y la nueva propuesta va a tener que ser, cada uno la tiene que realizar de acuerdo a su medida. Una opción, les doy un ejemplo, si una nueva reacción frente a algo que me estresa, como por ejemplo, en este momento, la sobrecarga de actividad que tengo por lo laboral, por la profesión, por el cuidado de la familia, dedicarme, sí que eso me enoja, me cansa, me angustia, me pone mal, determinar dentro de mi grilla horaria una hora, por ejemplo, de, no sé, leer un libro o, no sé, tomarme una ducha como para poder relajarme o sentarme a hacer ejercicios divertidos o contestar, bueno, pero no importa el contenido, esa hora es lúdica y es relajante para mí. Eso sería una nueva reacción frente al estrés que no puedo evitar, que me lleve a hacer todas estas cosas y me recarga, y cambiar la reacción típica que tenía. Así que con este ejercicio les proponemos que se tomen un ratito, se sienten tranquilos y puedan identificar, porque también algo que suele ocurrir es que estoy mal, como estoy mal es un general. Todo está todo al revés, está todo horrible, iba a decir una mala palabra, pero está todo horrible. En realidad, ni todo está mal, ni todo, o sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. Bueno, en este gran enojo o en esta gran bolsa de sentimientos y emociones que nos estresan, la idea es poder ir identificando y poder también así bajar el nivel de esto del todo, donde no podemos hacer nada, y llevándolo a algunas cosas que sí podemos operar en esta realidad. Así que bueno, esa es la propuesta de este taller de encuentro de hoy. Bien. Si quieren compartir algo, me están diciendo que se veían chiquitas mis pantallas, perdón. Bueno, las dejé como para la imaginación, quería generar un estrés. No sé si funciona. Primero, podemos poner en la lista estresores, no llegar a leer la pantalla. Mira, la verdad es que dentro de los comentarios que hubo en el espacio, bueno, varias personas comentan esto de las cuestiones de hipotiroidismo, de las reacciones del estrés crónico, cómo han incidido en su salud. Más allá de que algunos están medicados, pero que en realidad también estos momentos de pandemia no ayudan. Otros de los comentarios es que, bueno, el tema de la jubilación, que viene de la palabra jubileo, bueno, eso se debería sentir con alegría. Acá dice que merece un descanso también. Pero bueno, también las reacciones que han aparecido como al principio tienen que ver con esto de temor, huida, reacciones físicas, así un poco fue apareciendo estos comentarios en la charla. Sí, Así sí, me que, parece interesante poder pensar, ¿no? Digo, en nuestra sociedad tenemos como una tendencia a la división, de alguna manera, del cuerpo y la mente, ¿no? Es como una tendencia muy occidental de muchas cosas duales, sí, bueno, mente y cuerpo también van separadas.
Y me parece que es interesante poder pensar, ¿no? Más allá de, digo, si uno toma un medicamento, no, sobre todo en algunas enfermedades como la hipertensión, que bueno, con una pastilla se soluciona al final de cuentas, pero también ahí es, me parece, poder hacer un cambio de estilo de vida de uno mismo, ¿no? No pensar Ujú. como si se soluciona con una pastilla, está todo bien y me desentiendo de todo el otro. Y lo propongo porque me parece que si bien con una pastilla se va a solucionar el valor médico, evidentemente puede ser que haya otra cosa ahí que me traiga otras consecuencias, ¿no? Que arrancamos con la hipertensión, pero si yo me estreso y no estoy pudiendo manejarlo y no puedo desarrollar estrategias que me ayuden a manejarlo mejor, en otro momento, en otra cosa va a impactar, corporal o mental, ¿no? Psicofísica en general. Y también Entonces, sumo a eso que vos decís, es lo que hace esto que hablamos de cronicidad, es cuántos puedo soportar a lo largo del tiempo, ujú, ¿sí? Con pastilla, sin pastilla, y cómo el cuerpo, o sea, cómo a veces nos acostumbramos o naturalizamos esto que nos estresa, pero bueno, aprendo a convivir. Y a veces no está tan bueno esto de aprender a convivir, ¿sí? Porque hay cosas que sí puedo regular o puedo dejar de afligirme o puedo dejar de angustiarme, y hay cosas que obviamente me preocupan y está bien, ¿no? Pero digo, esta mirada general del cuerpo, pero también es el cuerpo y las circunstancias a lo largo del tiempo, como ujú. para sumar a lo que decías recién, Pauli. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, están diciendo, están hablando también del contexto, ¿no? Y Por dicen supuesto. que el contexto no ayuda, sin dudas, y dicen sobre todo con menores en casa. Sí, pienso que Ujú. también en este sentido, desde lo que escuchamos seguramente, Sandra, vos también lo venís escuchando, ¿no? Digo, Sí. la diversidad de las problemáticas que cada uno tiene en su casa, obviamente son únicas. Tener niños pequeños es un estresor con el encierro, esto lo digo por experiencia propia, con Sandra lo estuvimos hablando en estos días, En estos días, sí, sí. claro, pero también digo, hay otras realidades que también son estresantes, tener una persona mayor, por ejemplo, internada en este momento, y cuidarla a la distancia es estresante, tener problemas en el trabajo es estresante, digo, este es un contexto estresante para todos, creo que es la primera vez que tenemos, por lo menos en los últimos años, un estresor global mundial, ¿no? Que nos Ujú. afecta a todos con los gradientes distintos de cada uno. Y frente Y a con esto un está bueno, impacto que, más allá de nuestra realidad, tampoco vamos a poder medir y que va a ser a futuro también. tal Entonces, cual, las a nivel... consecuencias son a futuro, sí, Ujú, sí, sí. Y en este punto, bueno, obviamente encontrar las estrategias posibles. Alguien pone acá tejer, bordar, pintar, estas cosas claro. que decía Sandra, de poder encontrarnos en algún rato, en algún momento del día o de la semana, si no se puede todos los días, pero Ujú, con nosotros mismos, que me parece que mucho de las intervenciones que se usan, digamos, o que hacen uso los occidentales tienen que ver justamente con esto, ¿no? El meditar y el encontrarnos con nosotros. Y me ujú. parece que muchas veces en Occidente estamos estresados porque nos cuesta como volver a nuestro eje para poder, como proponías también en otra charla, Sandra, pensar en nada, mente en Ujú. blanco. Qué Sí, difícil que sí. es, ¿no? O la gran técnica de respirar, ¿no? Que uno dice, Tal pero cual, habitualmente yo respiro. Bueno, claro. pero hay muchos talleres a través del yoga y a través de otras disciplinas que nos encontramos a respirar. Y es significativo la propuesta, ¿no? Más allá de que uno puede decir, bueno, respira, respiro, pero darse el respiro también está bueno. Tal Así cual. que, Pauli, estamos en hora ya. Faltan Si unos te minutos, pero creo que parece, sí, ya podemos ir este, cerrando. vamos cerrando. No sé si hay alguna pregunta más, alguna, este, alguna propuesta. Me parece Eh, que por el momento no. Bien, Nos vemos en 15 días, que vamos a exacto. tener otra charla para seguir pensando temáticas que sabemos que nos están atravesando a todos en este contexto. Ujú. Y no solo en este contexto, en la vida en general, y es un buen espacio Sí. como para poder charlar, pensar e intercambiar. Y les agradecemos por haber estado aquí y acompañarnos. Y no sé, Sandra, si quieres decir algo más.
No, la verdad es que, bueno, estuvo muy interesante la exposición, Paula, Claro. y es un gusto poder charlar con vos en estos momentos y compartirlo con todos ustedes. Le Ay, pues, agradecemos el espacio a tu secretaría y, bueno, nos volvemos a ver en 15 días. tal Gracias a cual. todos y hasta pronto.